Hola, ¿cómo están? Soy Francisco Belaunde. Bienvenidos a una nueva edición de Hablemos del Mundo. Vamos a dedicar este programa a la situación en Venezuela y más específicamente a las primarias que va a realizar la oposición que está programadas para el 22 de octubre y algunos temas anexos. En esta oportunidad vamos a entrevistar al señor Juan Francisco Contreras, que es un profesor de la Universidad Central de Venezuela, es politólogo, internacionalista y además pertenece a la red de expertos y analistas latinoamericanos. Con él entonces vamos a hablar sobre lo que ocurre en su país y concretamente para empezar sobre las primarias de la oposición. Hablemos del Mundo es auspiciado por Teje Láser Oftálmica. Teje Láser Oftálmica, comprometidos con tu visión. Ok, gracias por haber aceptado la invitación para esta entrevista. Bueno, hay varias preguntas que están en el aire, ¿no? La primera es, bueno, ya la oposición está lanzada en esta primaria para elegir a un candidato único. Hemos visto que en las encuestas María Corina Machado está de lejos, ¿no? De lejos, ganando. ¿Qué cosa explicaría esta ventaja que ella tiene en estos momentos? Bueno, María Corina ha sido muy constante con su posición y ha sido muy consecuente oponiéndose al régimen de Maduro. Y creo que eso es lo que está la gente reconociendo que esa constancia, ¿no? Ese trabajo desde que fue parlamentaria hace ya más de una década, se ha mantenido siendo, digamos, una líder opositora y no se involucraba en algunas cosas que la oposición ha hecho, que la gente la ha asumido como errores, ¿no? Y que está pagando las consecuencias muchos de esos dirigentes por no haber hecho las cosas como debían. La gente siente que faltó más fuerza, más empuje para manejar la situación y creo que eso se lo está cobrando a varios de los dirigentes de la oposición. Ahora, estas primarias tienen algunos problemas, no se van a realizar con el concurso, por lo menos en un inicio del Consejo Nacional Electoral. Entiendo que porque, bueno, el gobierno finalmente ha cambiado la composición y ha nombrado, pues, tiene una composición ahora que ofrece menos garantías a la oposición. Hay un reto ahí, ¿no? Logístico, financiero, porque no es fácil, por lo que he leído, es muy complicado organizar una primaria sin un apoyo por un organismo central, como en general ocurre, ¿no? Normalmente son los organismos electorales que también participan de la organización de las primarias. Acá no es el caso, ¿no? Sí, el caso es que la Comisión de Primaria solicitó al Consejo Nacional Electoral en junio que diera la posibilidad de apoyar el proceso primario para su realización. Y eso fue negado por el CNE. Por lo tanto, la Comisión de Primarias decidió arrancar y hacerlo a propio pulmón, ¿no? De tratar de lograr establecer el proceso y se fijó la fecha, ya se hizo gran parte del proceso, se inscribieron los candidatos, se fijaron las normas. Incluso una de las novedades que esta comisión de primarias logró es que la gente que estuviera en el exterior, muchos de los venezolanos que estaban en el exterior, se pudieran inscribir en un proceso transparente a través de las redes y de un formato que se hizo y pudieran participar en este proceso electoral de primarias. Eso ya se avanzó mucho, estamos ya prácticamente a menos de un mes de arrancar con el proceso y ahora esta nueva conformación del CNE aparece diciendo que ellos están dispuestos a colaborar, de que ellos están en la disposición de ayudar, pero hasta ahora la información que ha trascendido a través de algunos de los voceros de la oposición es que están poniendo condiciones que van en contravía a lo que se ha avanzado, ¿no? Están Ahora, pidiendo que se cambie la fecha, por ejemplo, ¿no? sí, que se cambie la fecha. Ahora, justamente sobre eso, Sí. ¿no? Estaba leyendo que ahí había aparentemente un intento del gobierno a través del Consejo Nacional Electoral de dividir a la oposición. Son muchos partidos y hay unos que son un poquito más moderados, por ejemplo, Capriles es más moderado en su oposición que la señora Machado, y habría detrás, según algunos analistas, algún artículo que hay por ahí, un intento de dividir a la oposición respecto precisamente de pronto que aparece que ahora sí quieren ayudar.
¿o no? Bueno, eso se comenta, ¿no? Hay muchas especulaciones sobre este cambio de posición del gobierno, que creo que en principio la oposición lo vio con buenos ojos, pero lo que se necesitaba para que, como colaboración del CNE, que era, por ejemplo, que facilitara los centros de votación tradicional que se utilizan en todas las elecciones, parece que el CNE no quiere ceder en ese tipo de cosas, ¿no? Que son cosas que facilitarían el proceso y bueno, que podrían ser positivos para la realización de las elecciones. Entonces, no están de acuerdo con facilitar, por ejemplo, que se abran los centros tradicionales. Incluso hubo mucha presión para que los centros, que eran muchos institutos educacionales, escuelas, colegios, donde se realiza el proceso normalmente, hubo presión por parte del gobierno para que no fueran cedidos para la realización del proceso electoral de primarias. Así que pareciera que esa colaboración que está el CNE anunciando no es tal, más bien está intentando cambiar cosas que ya se habían avanzado, como por ejemplo la fecha, ¿no? Hay un consenso de que las elecciones se realicen el 22 de octubre y el CNE ya propuso otra fecha, propuso una fecha a mediados de noviembre, lo cual genera mucho ruido internamente en la oposición, por lo que significa eso, ¿no? De cambiar ya todo lo que se ha avanzado, el tema los compromisos que la gente ha adquirido para ser testigo, para participar en los procesos electorales. El caso es que, por ejemplo, en el exterior hay muy pocos centros, entonces la gente tendría que haber eh, previamente establecido la posibilidad de trasladarse, por ejemplo, los que viven a los alrededores de Lima, trasladarse a Lima para poder ir y participar en el proceso electoral, y ahora le cambian eso y por supuesto eso lo que genera, además de la incertidumbre, genera un proceso de desmotivación, ¿no? Y de cambio de los planes que ya la gente tenía previsto, ¿no? Entonces, pareciera que no hay la verdadera intención de colaborar para que el proceso se realice exitosamente, sino todo lo contrario, ¿no? Generar trabas que pueden o que van dirigidas a desanimar, a desmotivar a las personas que estaban intentando participar en ese proceso electoral. Claro, o sea, van a reducir muchísimo la cantidad de gente que va a ir a votar. Estaba leyendo que eventualmente irían a votar solamente un 10% del electorado eventualmente, ¿no? En Argentina es el voto desobligatorio para las primarias, todos tienen que ir a votar, en principio, pero veo que acá en Venezuela, evidentemente, pues van a ir muy pocos, por lo que se está diciendo, ¿no? Justamente por estas maniobras, ¿no? Digo yo. Claro, además que está de por medio el tema de las medidas que el gobierno toma para desincentivar la participación. Mucha gente con que he hablado en el exterior ha manifestado su temor porque hay rumores de que el gobierno a los que participen en las primarias no les va a facilitar sus documentos de identidad, como por ejemplo el pasaporte, ¿no? Y eso hace que la gente que está en el exterior tenga temor de participar, pero igual sucede internamente, ¿no? Aquí hay una especie de chantaje con las cosas que el gobierno da. El gobierno mantiene a la gente con unos bonos que se establecen para complementar los ingresos de las personas y entonces eso se maneja de forma política para evitar que la gente participe en este proceso electoral, ¿no? Ya hay experiencias que se han realizado en nuestro país con las listas de las personas que se manifiestan opositoras. Esas personas generalmente se les genera muchos problemas en las actividades con el gobierno, con sus distintas solicitudes de O sea, identidad. les castiga de una u otra manera, efectivamente. Ahora, hay un tema que también quería llegar, y es que la señora Machado ha sido inhabilitada, ¿no? O sea, en principio no podría participar en las elecciones, aunque ganara ahora, aunque ganara las primarias, no podría ella participar en la elección propiamente dicha, como tampoco entiendo que Enrique Capriles y alguno más. Y ahora, la idea es, ¿por qué es que finalmente la oposición, a pesar de todo, hace que la señora Machado participe de estas primarias? ¿Es para medir un poco la fuerza y estar en mejor posición? No lo sé, frente al gobierno. ¿Cuál es la idea de hacer participarla a ella, aún siendo la favorita, pero que está inhabilitada? Sí, es que el tema de las inhabilitaciones es una cosa realmente ilegal
porque la señora Machado fue inhabilitada por un periodo muy corto que se venció hace mucho tiempo y entonces este año volvió a aparecer el tema de la inhabilitación, o sea, aprovecharon de la candidatura para generar unas expectativas porque entiendo que la inhabilitación fue porque le dieron un bono cuando era parlamentaria hace más de 10 años y eso fue solucionado, eso tuvo una penalidad por unos meses y eso hace varios años se venció. Entonces, el gobierno ahora saca ese as bajo la manga para inhabilitar a la señora Machado y como eso, cualquier cosa es válida para el gobierno para tratar de evitar la participación de varios de los dirigentes que están postulándose. Entonces, evidentemente es una especie de actitud de la oposición, no reconociendo ese mecanismo que es un mecanismo político para evitar que participe en este proceso electoral gente la gente que tiene aceptación popular y que tendría la posibilidad de disputar la presidencia de la República. Ahora, justamente, todo el mundo sabe que el gobierno de Maduro y su gente no se van a ir. O sea, ellos no quieren entregar el poder y no hay ninguna posibilidad de que efectivamente, aunque pierdan, cosa que no va a ocurrir porque seguramente van a manipular como han hecho antes, no van a entregar el poder. Entonces, la pregunta es, ¿por qué la oposición finalmente se presta a este juego con las primarias? ¿Cuál es el objetivo finalmente? Y si saben que pase lo que pase, el gobierno no se va a ir. Bueno, lo que se está tratando es de movilizar a la gente, de que la gente reaccione, actúe y que sienta que hay una posibilidad a través de la vía pacífica, de la vía electoral, de cambiar las cosas. Porque el rechazo al gobierno es impresionante. O sea, yo no creo que el gobierno tenga más de un 10% de votos para poder aspirar a reelegirse. Ahora, eso si hay una participación masiva de la gente, si hay una participación en la cual ellos no puedan, ni siquiera maquillando las cifras, generar un proceso electoral que les dé a ellos como ganadores, creo que lo que se busca con esta situación. Yo creo que el rechazo al gobierno es muchísimo y que lo que se está tratando es de dibujar lo que sería el verdadero panorama en Venezuela. Entonces, a través del voto, porque es que si eliminamos la posibilidad del voto, entramos en un terreno que creo que es el que el gobierno quiere, ¿no? El gobierno, un proceso de violencia donde el gobierno tiene todas las de ganar. Entonces, creo que tratando de hacer un proceso electoral transparente, con civismo y que haya observadores de muchas partes que puedan venir y certificar esta situación, sería la mejor forma de lograr el cambio en Venezuela. Hay, obviamente, mucha gente venezolanos que están fuera. Entiendo que sigue, ¿no? Sigue la gente que está huyendo de Venezuela. Se habló un momento dado que se había de alguna manera se estabilizado en la medida que dentro de lo mal que está Venezuela, había pues una cierta estabilización, menor inflación. ¿Cómo está la situación ahora económica? Sabemos que está desastrosa, pero ¿ha habido alguna mínima estabilización o algo? ¿O está la cosa otra vez en una situación, digamos, de vacío? Sí, lo que el gobierno trató de vender era una especie de burbuja inmobiliaria, básicamente, que se creó en ciertas zonas de la capital y de algunas zonas del interior del país. Pero la situación económica sigue siendo realmente una cosa trágica. El tema de los servicios públicos en Venezuela no funcionan. La electricidad se va prácticamente todos los días en gran parte del país. El servicio de agua llega escasamente algunos días de la semana. Cosas inauditas como el tema de la gasolina. En Venezuela uno no tiene posibilidad de conseguir gasolina si no haces colas de 4 o 5 horas. Eso fue realmente lo que el gobierno trató de vender, una burbuja, e incluso diría yo que motivada al interés de convencer a la comunidad internacional de que en Venezuela se estaba arreglando todo, porque el gobierno tiene algunas espadas de Damocles que están pendientes sobre la actuación, como es el tema de la Corte Penal Internacional, el tema de la acción y la violación de los derechos humanos que se han trabajado en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Así que hay muchos elementos que están incidiendo
en la necesidad de que el gobierno justifique todas estas cosas. Y generó una campaña que fue más publicitaria que otra cosa, porque en Venezuela desde hace muchos años tenemos la inflación más grande del planeta y no se hace nada para controlarla, ¿no? Entonces, pareciera que es una política del gobierno, una política del Estado, empobrecer a los ciudadanos para que cada vez dependan en mayor medida de las dádivas, de los bonos que ellos ofrecen para que la gente de alguna forma no actúe, la gente espere esos bonos, esas dádivas y que eso evite que la gente pueda salir a protestar, a manifestar su inconformidad con la situación que se vive en Venezuela, ¿no? De acuerdo. Brevemente, ¿por qué el gobierno de pronto decidió actuar contra el tren de Aragua? Sabiendo perfectamente que hace tiempo que el tema estaba ahí, ¿por qué de pronto actúa? Y claro, permitiendo aparentemente huir al famoso niño guerrero, acá todo el mundo lo está esperando, en Chile también tienen orden de captura. Entonces, ¿por qué de pronto decide actuar? ¿Llegó a un acuerdo con ellos para que se puedan ir? ¿Por qué de pronto así actúa? Yo creo que tiene que ver mucho con la presión que ha habido de algunos de los países que el gobierno considera amigos o aliados y que han sido víctimas de este grupo delincuencial, que ahora Venezuela creo que ese es su mayor aporte o su mayor exportación, estar enviando delincuentes a algunos países y que además lamentablemente manchan el gentilicio venezolano porque cuando consiguen a estos delincuentes y ven la nacionalidad, pareciera que tratan de meter a todos en el mismo saco, ¿no? Y creo que esa presión hizo que se actuara contra una cárcel donde funciona el tren de Aragua. Pues además ese mecanismo es un mecanismo que es ampliamente conocido desde hace muchos años y que funciona, por supuesto que a sabiendas del gobierno que esa gente está ahí, ¿no? Y que hace, y que hace los delitos desde la cárcel. Así que resulta muy extraño si la realidad era intentar acabar con eso, que esta gente haya podido huir y huyó días antes, así que tuvo que haber tenido la información de que el gobierno iba a hacer eso, esa intervención en esa cárcel. Así que creo que más que esa noticia lo que genera es dudas, es más preguntas sobre dónde está esa gente, cómo se fue sin que la cantidad, se hablaba de que cerca de 11.000 efectivos policiales y militares habían participado en esa intervención y se les fue los jefes de ese grupo mafioso. Entonces, resulta realmente tragicómico esa intervención en la cárcel de Tocorón. Y creo que, bueno, lamentablemente esa gente sigue delinquiendo y no hay ninguna posibilidad de que esa cosa que han armado, porque realmente es una megabanda que está funcionando Sí, en varios países, en Colombia, en Perú, en Chile sí, y ahora en México y en Estados Unidos. Así claro, que es una organización delincuencial transnacional que se ha exacto. convertido en el principal producto de exportación de este gobierno, ¿no? Sí, pues exactamente. Bien, gracias por estas precisiones. Vamos a ver qué pasa el 22, efectivamente, si efectivamente se llevan a cabo estas primarias el 22 y qué pasa más adelante también, ¿no? Gracias nuevamente por haber aceptado la invitación y será pues hasta la próxima. Muchísimas gracias a ti, Francisco.